La tortícolis es una afección en la cual los músculos del cuello hacen que la cabeza se voltee o rote hacia el lado. Puede ser causada debido a cambios en los genes, a menudo hereditarios, o bien debido a problemas en el sistema nervioso, la parte superior de la columna o los músculos. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y vamos a hablar de ese tema tan interesante con nuestra especialista, la doctora Hazel Smith Hernández, médico general especialista en anestesiología y medicina alternativa. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un tema de mucha importancia, es frecuente, ocurre siempre por una lesión o puede ocurrir por estrés, ¿por qué otras causas? Coméntanos. Claro que sí. Primeramente agradeciéndole a Dios, ¿verdad?, por este día más de vida que nos concede y agradeciéndoles a ustedes el espacio. Sí, interesante la pregunta que me realiza porque verdaderamente son muchas las causas por las cuales se puede presentar una tortícolis. Una tortícolis significa que el cuello sufre un espasmo involuntario que hace que el músculo, en este caso el esternocleidomastoideo, que es el que nos permite hacer este movimiento y es lateral, haga un espasmo en el cual él se elonga y al elongarse y después reducirse de tamaño, se produce el dolor porque hay un traumatismo a nivel de lo que son las fibras musculares, o sea, las fibras del músculo quedan dañadas. Entonces el paciente refiere que hay mucho dolor, hay rigidez que le impide hacer el movimiento del cuello. Generalmente la rigidez o la tortícolis se da hacia el lado derecho, o sea, entonces el paciente queda en esta postura. La mandíbula hacia el hombro y esta área de aquí a lo contrario. Entonces el paciente siente que el cuello está guiñándole o haciéndole una compresión hacia un lado. Y puede incluso haber dolor irradiado hacia otras partes. El caminar puede doler, doctora, el moverse puede doler. Sí, aunque no implique mover el cuello necesariamente. Sí, generalmente se irradia el dolor hacia otra zona y puede producir una cervicalgia. La cervicalgia puede producir dolor en lo que es el recorrido de los nervios, porque con la compresión y el agrandamiento, como vemos en la lámina, ese es el músculo esternocleidomastoideo. En el centro es donde se dio el microtrauma. Ese solamente se ve microscópicamente, donde las fibras musculares se abren y eso es lo que genera el dolor. Entonces, cuando el paciente quiere girar la cabeza no puede porque hay un espasmo tan fuerte que guiña la musculatura. El cuello es una estructura bastante vascularizada y tiene bastantes músculos muy importantes que llevan una carga de lo que es la parte de la cabeza encima del cuerpo. Entonces tienen una función bastante importante y primordial. Generalmente cuando el paciente quiere agacharse o quiere hacer algunos movimientos se encuentra limitado porque está tan contraído el músculo que le limita el movimiento, no puede voltear la cabeza y las causas pues son múltiples. ¿Es algo que aparece abruptamente o puede haber algún pequeño síntoma y luego se exacerban estos síntomas, doctora? Correcto, sí, puede ser primero por una mala postura. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen el cuello largo, tienen una mala postura, entonces el músculo en un giro que ellos hagan se puede dar la contractura muscular. También se puede presentar en aquellos pacientes que tienen al dormir una mala postura, que utilizan muchas almohadas, entonces esto puede conllevar también a desarrollar este tipo de espasmo muscular. También algún giro indebido del cuello puede ocasionarlo. Puede ocasionarlo también algunas infecciones del sistema nervioso central como la meningitis, como la encefalitis, pero ya ahí estamos hablando de que ya tendría la intervención multidisciplinaria de un médico internista, un neurólogo, un fisiatra, pero generalmente también se puede producir por el estrés crónico. Generalmente nosotros todo el tiempo estamos no estresados, sino que con un distrés, porque el estrés es normal, pero el distrés es el estrés doloroso, es aquel distrés o estrés
que causa patologías en el paciente. Okay. ¿Puede también darse por un golpe, una lesión, una caída? Puede darse, por ejemplo, cuando hay un accidente, cuando se presenta el síndrome de latigazo, que hay una hiperextensión del cuello. Esa hiperextensión del cuello hace que el músculo se elongue, se alargue, y entonces puede generar y puede producir que se ubique o que se presente la condición del paciente. Tenemos una llamada, doctora, buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Sí, muy buenos días a las dos. Doctora, mi pregunta es la siguiente, ¿eso torticolitis se podrá dar también personas que levantan mucho peso, como en mi caso, que tengo un niño con discapacidad y me ha tocado, y él ya tiene 23 años de edad, y me toca chinearlo? Bueno, hoy día yo ya no tengo ya fuerza para chinearlo solo, pero siempre hago fuerza, porque él es discapacitado totalmente, hay que hacerle todas sus cosas, también se deberá mucho. Yo padezco eso, pero no todo el tiempo, es temporal, y yo he sentido, como dice usted, cuando estoy más estresada, cuando tal vez estoy enfermo, cuando me toca hacer tareas más. ¿Y cuál será el tratamiento más adecuado? Pues gracias. Claro que sí. Gracias. Regálenos sus datos a lo interno, a lo mejor la doctora de manera preventiva puede evaluar su caso, porque hay factores de riesgo, me imagino, doctor, en esto, y precisamente su pregunta va encaminada a eso, si por el tipo de actividad física que hace diariamente, su rutina diaria, puede esto tener o significar un factor de riesgo, en todo caso, para padecer tortícolis. Tiene repercusión porque hace un esfuerzo exagerado. Aparte de eso, vemos el estrés o el distrés que ella mantiene presente con el cuidado de su pariente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general lo que hace la mayoría de las personas pues es tomar un antiespasmódico, pero están tratando solamente la sintomatología, no en sí la causa que está generando la tortícolis o el problema en la contractura normalmente muscular. Decimos ando con aire, amanecí con aire, y esto puede poner en riesgo todavía mayor al paciente, porque usted decía incluso hace unos minutos, puede caer en una cervicalgia. Me lo contesta, doctora, después de otra llamada que tenemos. Buenos días, adelante. Aló. Aló, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Sí, yo padezco de ese estrés y del problema que está tratando la doctora. Quería saber si me podría facilitar una consulta. Con muchísimo gusto, por favor, regálenos sus datos a lo interno, y me imagino que esto no tiene edad, que hay muchos factores de riesgo como estábamos hablando. Sí, inclusive hay una tortícolis congénita, que ya el niño nace con el cuello torcido, porque tortícolis eso es cuello torcido, cuando hay una mala manipulación en el momento del parto, o según como el niño se está formando en el útero, puede haber una tortícolis congénita, y otra es la que se adquiere a través del estilo de trabajo, el estilo de vida, la alimentación. Hay pacientes que tienen problemas depresivos, ansiosos, que pueden presentar este cuadro clínico como una manera de expresar su dolor. Pueden generarse espasmos musculares en el cuello y generar la cervicalgia. Háblenos del tratamiento también, doctora, y de esas complicaciones que pueden venir. Las complicaciones, por ejemplo, es que el paciente, en primer lugar, se deprime y se molesta. El paciente anda enojado todo el día porque ese dolor es limitante, limita sus labores cotidianas, entonces eso genera en él cóleras. Y las cóleras, siempre digo yo que el hígado hace una mala digestión de una cólera y puede generar hasta una hepatopatía. Entonces, por lo general, cuando el paciente está con esta condición y no se atiende y solamente se está automedicando, puede generar que el daño se riegue o se extienda hacia lo que es la parte posterior del cuello, porque ahí juegan un papel muy importante el músculo trapecio, que es el que se encuentra en la parte posterior de la espalda y llega hasta lo que es la parte posterior de las orejas. Entonces el paciente, la sintomatología es náuseas, mareos, dolor de cabeza, sensación de vértigo, escucha zumbido en los oídos, y se plantea también, aparte de la tortícolis, la cervicalgia. La cervicalgia genera tumefacción de los dedos de la mano porque hay compresión radicular, por el mismo espasmo puede generar una tracción
de los cuerpos vertebrales y se altera completamente la anatomía del área cervical. De ahí la importancia de recibir un tratamiento oportuno para no caer en estas complicaciones. Háblenos de ese tratamiento, doctora. ¿Siempre es necesario un collarín, podrán decir muchas personas, o más bien puede ser contraproducente en algunos casos? Sí, con respecto al collarín, pues se ha hablado mucho acerca de que si es riesgo-beneficio, si es bueno utilizarlo o no. Por ejemplo, hay personas que lo utilizan durante, generalmente se manda de 2 a 3 días, uno suave, solamente para mantener la estabilidad del cuello. Pero cuando el paciente dilata mucho más tiempo, porque yo le voy a comentar algo, hay pacientes que creen que andar un collarín o un cuello ortopédico se sienten como que llaman la atención de esa manera, y lo que están haciendo es perjudicándose, porque cuando se lo retiran, los músculos del cuello están flácidos y pueden inclusive producir un trauma óseo en lo que es las vértebras cervicales, pueden producir una compresión radicular como hablábamos anteriormente, y cuando llegan donde el fisiatra ya no puede hacer nada, porque pasan el tiempo es de 2 a 3 días, pero ellos dilatan con el cuello porque les da miedo, les parece que al retirarse el cuello cervical van a perder estabilidad del cuello y creen que van a andar la cabeza en el aire, entonces de miedo ellos permanecen hasta 7 días con él. Cuando llegan donde el fisiatra es donde se presentan los problemas. ¿Tratamiento idóneo, doctora? El tratamiento idóneo es que cuando usted tenga un espasmo muscular que dilate más de 2 días, asista a la consulta, no se automedique, porque en el momento puede ser que el analgésico, el antiinflamatorio o ya sea el corticoide que se beba en el momento le resuelva, pero a los 3 días vuelve el mismo cuadro clínico y más exacerbado. ¿Cómo lo tratan ustedes en la clínica, este tipo de problemas? Lo tratamos con acupuntura, con calor local, y se le realiza quiropráctico al paciente, porque este es un problema muscular, pero no significa que no va también a alterar lo que es la parte musculoesquelética, la parte ósea de las vértebras cervicales. Okay, para aquellos pacientes que ganaron la consulta, por favor, doctora, la dirección, y que recuerden estar atentos a sus teléfonos o llamarle a la clínica. Así es, sí. Estamos ubicados de donde fueron los semáforos de Los Celsa, a una cuadra Lago, 80 varas arriba. Llamen por favor al 8422-8863, los que se ganaron la consulta, para decirles el día y la hora que los vamos a atender, con mucho gusto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por habernos acompañado y traernos este tema de mucho interés. Eso de la tortícolis es terrible. Yo lo sufrí y realmente hay que tener mucha precaución porque puede haber una reincidencia, es decir, puede volver a presentarse este problema de salud. Vamos a seguir de esta forma con más. Están listas Odilí Vargas y Michelle Polanco con una buena información para usted.